No, no vuelvas a hacer la estupidez que hiciste ayer, porque te van a expulsar y te vas a morir de hambre, de frío, devorado por un animal. Sé que suena demasiado ilógico lo que te estoy diciendo. Hoy vamos a hablar de la culpa. Siempre digo que todos los sentimientos son válidos y que los debes de experimentar, que los debes de vivir y que no te tienes que sentir mal porque no los puedes controlar. Pero hay uno en concreto, hay uno en específico del que siempre me voy a promulgar en contra de que lo sintamos, y esa es la culpa. Soy Gerardo Casasus y estamos un video más donde vamos a explorar por qué sentimos culpa, cómo nos afecta en la vida la culpa y qué puedo hacer para dejar de sentirla. Sí, estoy hablando de dejar de sentirla. Es algo difícil, pero es algo alcanzable porque no es un sentimiento en sí mismo. La culpa funciona más como un mecanismo de defensa muy anticuado, muy arcaico, y que lo venimos cargando de generación en generación en generación cuando ya no es necesario. Entonces, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Y algo que le afectó mucho a tus antepasados cavernícolas era que cuando eran expulsados de su tribu, en soledad no podían vivir y siempre se morían de una de las siguientes tres razones. O se los comía un animal, o se morían de frío, hipotermia, o se morían de hambre. Entonces todos nosotros, naturalmente, como tantos murieron de hambre, de frío, devorados por un animal, seguimos creyendo genéticamente, en una memoria genética, que la memoria genética existe. Hay unas memorias que heredamos de nuestros padres. Si te gustaría que hiciera un video de eso, házmelo saber en los comentarios y encantado hablamos de ese tema, que me encanta, por cierto. Y, y nosotros heredamos un miedo a morir de hambre, de frío, devorado por un animal si alguien nos rechaza de nuestra tribu. Por eso tenemos que pertenecer. Y de hecho, hay un ejercicio que una vez hicieron que se me hizo fascinante, donde conectan a personas con un electroencefalograma, que es el aparato que mide la actividad cerebral. Y en el área de la amígdala, donde está toda la actividad relacionada al miedo, se pueden ver figuras de actividad según los miedos que está sintiendo la gente. Entonces, a voluntarios los ponen frente a fieras salvajes como leones o tigres y agarra una figura al cerebro, ¿no? Y ahora agarran a otros voluntarios y los dejan sin comer 2 o 3 días voluntariamente. Y agarra otra figura, que es ese miedo a morir de hambre. Y toman a personas y los dejan en fríos extremos de -20 grados y agarran otras figuras. Y lo interesante es que las tres figuras mezcladas de miedo de hambre, de frío o de morir devorado por un animal, la figura de las tres es precisamente la misma figura que experimenta el cerebro cuando nosotros sentimos culpa. ¿Qué quiere decir? Que la culpa en sí mismo es un miedo. Nosotros sentimos culpa porque estamos experimentando miedo, porque hicimos algo que creemos que no es lo conveniente para mi tribu y que si se dan cuenta me van a expulsar y que me voy a morir de hambre, de frío, devorado por un animal. Entonces, si yo fui educado de cierta manera que debería de hacer las cosas de tal forma, yo expreso esa forma, veo que la gente no está de acuerdo y me levanto sintiendo esta culpa. Entonces yo tengo culpa porque mi cerebro me está castigando diciéndome, Gerardo, no vuelvas a hacer la estupidez que hiciste ayer porque te van a expulsar y te vas a morir de hambre, de frío, devorado por un animal. Sé que suena demasiado ilógico lo que te estoy diciendo, pero analiza. Y quiero que ahorita vayas a una reflexión y acuérdate la última vez que sentiste una culpa muy grande por algo que hiciste. Y te vas a dar cuenta que sientes culpa porque tuviste un comportamiento o una reacción que estereotípicamente es incorrecta en el núcleo social en el que lo realizaste. Entonces tu cerebro está generando esta amenaza que te pudo haber costado la vida hace 50.000 años si tú hubieras muerto de hambre, de frío, devorado por un animal que hoy, obviamente, no te va a matar.
Y justamente esto que acabo de decir, aunque suene la cosa más tonta, es la mejor herramienta que tenemos para la culpa. Cuando, cuando sientes una culpa muy grande y que te esté incluso a veces impidiendo avanzar, progresar o pensar en otra cosa. Porque cuando tenemos culpa en nuestro cerebro, poco no entra en loops de pensamientos cíclicos. Una y otra vez te castiga y te castiga y te castiga y te castiga porque cree que viene de esta muerte. Entonces es enfrentar, no tienes que evadir la culpa, enfréntala, agárrala de frente y trata de ser lo más consciente, preciso que puedas con esa culpa. ¿Qué es lo que realmente te está dando culpa? ¿Cuál es exactamente tu comportamiento, tu reacción específica que no va acorde al estándar social? Y ya que lo tienes, ahí viene la mejor herramienta que es, no me van a expulsar por esto. Y si me expulsan, no me va a matar esta expulsión. Puede que todo este grupo social me abandone por esta reacción o comportamiento que tuve. Y eso hoy a mí no me va a matar. Y esta cosa que suena tan ridículamente fácil es la mejor herramienta que hoy nos dice la ciencia que existe para enfrentar la culpa. Ahora, sabiendo que simplemente me comporté o reaccioné de una manera que en ese grupo en específico no es lo correcto, pues ¿quién son ellos para decir lo que es correcto y lo que no es correcto? Lo único que es correcto no es correcto. En realidad, en el fondo, es o lo que dice la ley, punto, porque si no hay consecuencias, o lo que dice yo y mis propios valores. Y si yo fallé con mis propios valores personales, a quien le tengo que rendir cuentas es a mí. Porque la culpa siempre es social, no es personal. Si te dices que tengo culpa por mí mismo, no es cierto. Porque no puede haber un miedo, un abandono personal en el sentido de que te vayas a morir de hambre, de frío, devorado por un animal. Siempre va en consecuencia de lo que los demás pudieran pensar. Entonces tú no le tienes que rendir cuentas a nadie más que a ti mismo, a ti misma. Y si ellos no están de acuerdo socialmente con eso que hiciste, eso no te va a expulsar, eso no te va a matar. Y si te sientes incómodo, incómoda porque pudiste dañar a una persona por algo concretamente directo, pues siempre puedes pedir disculpas, que esa es como una de las herramientas más sanadoras y bonitas que pueden existir. Me interesaría mucho saber de qué te gustaría que hablara en estos videos y si es algo que lo estás viendo funcional. Para mí los veo como pequeños espacios para poder despertar cierta conciencia, pero desde el lado científico es lo que quiero lograr. Que esto se vuelva un pequeño espacio de paz independientemente de las circunstancias. Eso es lo que se quiere alcanzar. Suscríbete, dale like, comparte si esto lo consideras funcional y nos vemos en el siguiente video.